Hoy día vamos a tocar, como les anunciamos al comienzo del programa, en nuestro segmento de la recuperación, en nuestro segmento de la convalescencia. Es un nuevo segmento que tenemos para usted todos los sábados, en el que vamos a aprender cómo se recupera uno de diversos problemas de salud. Ya hemos revisado, por ejemplo, cómo se recupera uno de una neumonía, cómo se recupera uno de un trastorno neurológico. Hoy día vamos a ver cómo nos recuperamos si es que somos diabéticos y nos da un coma diabético. ¿Cuál es la recuperación? Vamos a conversar con un especialista, el médico endocrinólogo, el doctor Elar Manrique, el doctor Elar Manrique, quien es médico endocrinólogo de las clínicas Aguna, que está con nosotros. Doctor Manrique, qué gusto de saludarlo. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, doctor Huerta, y qué gusto de volverlo a ver. Gracias, doctor. Gracias al revés por estar con los oyentes de RPP Noticias un sábado al mediodía, un momento sumamente ocupado. Gracias de verdad a usted por estar con nosotros. Doctor, empecemos definiendo primero qué cosa es un coma diabético, ¿verdad? ¿Qué cosa es? Porque las personas tienen su diabetes, toman sus medicinas, la controlan su azúcar en la sangre, la famosa glucosa o su hemoglobina A1C, la glucosilada, todo está bajo control, pero caramba, a veces esto se descontrola completamente y ¡pum!, caen en lo que es el coma diabético. ¿Qué cosa es el coma diabético? Primero es entender que es una complicación mortal, como lo dijiste, claramente es mortal. Wow. Y esto quiere decir que el tener azúcar alta por mucho tiempo y en forma crónica hace que haya un colapso de todo el cuerpo. Colapsa todo. Colapsa el riñón, colapsa el cerebro, colapsa el corazón y, como tú lo dijiste claramente, lleva a una situación crítica del paciente que se llama coma diabético. Y te comento, pacientes que tienen azúcares de 500, 600, 800 llegan totalmente deshidratados, totalmente secos, como nosotros decimos, a la emergencia, y realmente es una condición de muerte. Tiene una mortalidad de 8 o 6 veces más que cualquier otra patología. Y mira esto, que es interesante, que si uno no actúa rápidamente en esa urgencia, el paciente tiene riesgo muy alto de morir. Y eso es una condición que se da en el diabético mal controlado. Eso que quiero que quede muy claro, en el diabético mal controlado. Qué barbaridad. O sea, un diabético mal controlado que por alguna razón no está llevando bien su enfermedad. Y tengo entendido, doctor, que a veces ocurren cosas como, por ejemplo, una infección o algo que precipitan ese mal cuidado que ya estaba teniendo y ¡plum!, lo llevan a que su azúcar, que lo normal es 100, ya nuestros oyentes saben eso, se ponga en 800. Entonces, al volverse tan dulce la sangre, al haber tanto azúcar, el paciente orina como caballo, se deshidrata, y por eso usted dice que llega seco, sumamente enfermo. Y hay una condición, el riesgo de tener un derrame cerebral, el riesgo de un infarto, el riesgo de una infección severa se incrementa rápidamente. Y es justamente la condición de que no solamente es el coma diabético, sino también las complicaciones que quedan con este paciente asociadas, pues probablemente a estas bajas defensas que tiene el paciente durante este coma diabético. Y por eso a veces demoran mucho tiempo en salir del coma diabético, porque tienen estas defensas tan bajas si tienes una infección muy severa, por ejemplo. Y las unidades de cuidados intensivos son las que nos ayudan a manejar estos pacientes complicados. Para tener una idea, por ejemplo, en el servicio que usted tiene, ya sea en el hospital, en la clínica donde trabaja, ¿se ve frecuentemente esto? ¿Es frecuente ver coma diabéticos o ya no? No, en los hospitales, en la emergencia, es muy frecuente verlo. Y esto es condicionado porque los pacientes no vienen a controles médicos y probablemente porque no se toman la glucosa. Acuérdate que la glucosa es la energía que tenemos en el cuerpo, y esta tiene que estar en el valor entre 100 y 130. Pero esta glucosa está entre 200, 300, 400 y hay algo que sucede. Recuerda que lo que no se usa pues tiene que ir a alguna parte, y esto va a dañar todos los órganos, y creo que es importante que sepa nuestra población que esto es crónico y permanente, hasta que hay un día que hay un colapso total. Y el colapso, cuando viene, realmente es frecuente. Ahora, los pacientes que están bien manejados no tienen riesgo de comas diabéticos de este tipo.
Eso es muy importante. Un paciente preocupado por su diabetes, que usa sus medicinas bien, que camina todos los días, que tiene su alimentación saludable, que se controla su azúcar regularmente, no tiene peligro de esto. Si usted recién activa su audio player o recién prende la radio, estamos conversando con el doctor Elhard Manrique. Él es médico endocrinólogo de las clínicas AUNA sobre cómo es la recuperación de una condición, señora, que se llama coma diabético. Y ya nos dijo en el segmento anterior el doctor Manrique que el coma diabético es algo terrible, es un accidente terrible, es una situación que tiene una alta mortalidad, que la sufre un diabético cuando no cuida su diabetes, cuando no toma sus medicinas, cuando no se preocupa por el cuidado, cuando no sabe qué azúcar tiene. El azúcar le sube hasta que cuando llega a 500, 600, 800 de azúcar, ¡plum!, cae en coma y llega al hospital. Doctor Manrique, una vez que ustedes lo recuperan, obviamente el tratamiento no vamos a entrar en esos detalles, ustedes les ponen su suero, su insulina y controlan todo eso. Denos una idea de la mortalidad. ¿Cuánto es? ¿20%, 5%, 10%, 50%? ¿Cómo podemos medir la mortalidad? La mortalidad hoy en día del coma diabético cuando llega al hospital, es más o menos entre 5 a 10%. 5 a 10%. Cuando no llega al hospital, 90%. 90%. O sea, no llega al hospital, o sea, estos pacientes mueren y mueren muchas veces en los centros médicos donde no tienen la asistencia para manejo de un coma diabético. Exacto, porque tiene que ser especializado, nos ha dicho usted, en cuidados intensivos. Muy bien, ustedes le dan todos sus tratamientos y el paciente sale. Ya despertó, ya está hidratado, lo pasan a la sala de cuidado común y le dan de alta los próximos días. Doctor, ¿cómo es la recuperación de este paciente? Supongo que lo primero que hay que decirle es educarlo en que no vuelva a caer otra vez en un coma diabético. Eso debe ser parte importante, pero ¿qué más hace el paciente en su recuperación? Mira, lo más importante es ser reflexivo. Y ser reflexivo que si me pasó esto una vez, que no me pase nunca más esta situación, no, así de lógico. Porque realmente esto me hizo gastar mucho dinero, me hizo perder tiempo y me puso en riesgo de morir. Si tú observas esta situación, pues yo como reflexivo que soy, tengo que recibir educación en diabetes. Y como celebramos en el mes de la diabetes, te cuento este mes de noviembre, por todos lados aparece, oye, la diabetes es una enfermedad benigna que se controla y no hay mayor problema. Pero cuando no la cuidas, se vuelve mortal. Entonces, la reflexión pasa en que tengo que aprender a comer, que tengo que saber que los carbohidratos hay que medirlos, hay que cuidarlos y que los azúcares son un problema. Y dos, creo que es importante la terapia farmacológica de acuerdo a la condición del paciente. No todos los medicamentos son para todos los pacientes, pero mira esto. Yo tengo la condición de trabajar en un hospital público probablemente y esto va a permitir que mi paciente pueda usar insulina, pero no puedo dejar de usar insulina. Eso quiere decir adherencia. El paciente tiene que aprender a adherirse a una forma de vida, a comer sus alimentos correctos, a una terapia farmacológica correcta, de medicinas correctas y a la actividad física. Y no hay duda que este famoso glucómetro resulta siendo importante para que no vuelva a suceder ello. Como cualquier enfermedad crónica, un control cada cierto tiempo con tus pacientes. Y recuerda que esto es lo que digo a mis pacientes. ¿Cuántos tipos de diabéticos hay? Hay dos tipos, el que se cuida y el que no se cuida. Y el que no se cuida va a volver a tener otro coma diabético. En cambio, el que se cuida no va a tener más comas diabéticos. Así de simple en esta enfermedad crónica que es la diabetes. Correcto. Lamentablemente, por las llamadas que recibimos de nuestros oyentes todo el tiempo, doctor Manrique, aquí en Espacio Vital, una de las quejas más comunes que tienen es que los doctores no tienen tiempo para explicar, no explican, no educan. Y ese es un gran problema, ¿verdad? Es un gran problema, pero te cuento que hoy día con la tecnología tenemos nuestras instituciones que tienen programas educativos y por lo tanto creo que hay que utilizar la tecnología a nuestro favor. Ahí tenemos la Asociación de Diabetes del Perú, que tiene programas educativos. Hay que buscar a las personas correctas, a las enfermeras educadoras que son parte de nuestro equipo, a las nutricionistas educadoras en diabetes que son parte de nuestro equipo. Porque el ser todista no lleva nada, recuerda ello. Un médico pues, puede tratarte 10 o 15 minutos, pero esto necesita de programas generales. Y creo que eso es fundamental. Como decir con lo que tú dices, el azúcar es el gran problema.
Muy bien. Entonces, ya el paciente sale del coma diabético, ya recibe sus clases educativas, todo. Señor, no caiga, señora, por favor, no vuelva a entrar en este problema. ¿Qué otras cosas? Entonces, ahí obviamente ya mucho de lo que tiene que hacer en su recuperación es empezar a comer saludablemente, hacer actividad física. Hay una cosa que es importante. ¿Qué cosas debe hacer es o no hacer? Es importante evaluar las secuelas y complicaciones crónicas que tiene. Porque recuerda que la diabetes no solamente fue el coma diabético. ¿Y cómo están tus ojos? ¿Cómo está tu riñón? ¿Cómo está tu corazón? ¿Cómo están tus pies? ¿Cómo está tu neuropatía? Que es ese dolor de piernas que es terrible por las noches en los diabéticos. Entonces, hay que ver todas estas complicaciones relacionadas a diabetes. Y una condición que tú sabes que es muy frecuente es la falla cardíaca o el problema cardíaco que hoy día es muy frecuente en los diabéticos, que realmente el paciente tiene que ser evaluado en forma integral. Entonces, yo como endocrinólogo trato de liderar a mis colegas para que los puedan evaluar a mis pacientes con estas complicaciones. Y recordar que si uno tiene la glucosa bien controlada va a tener menos complicaciones en el tiempo, que creo que es fundamental. Y creo que un paciente bien controlado tiene consultas conmigo 3 o 4 veces al año. Un paciente mal controlado lo tengo que ver cada mes, cada 15 días, hasta que esté bien controlado. Entonces yo como médico endocrinólogo especialista trato de que mi paciente siempre está bien controlado. Para que te quede como así como una anécdota, le digo a mis pacientes siempre, a mí me dicen Poncio Pilatos, yo ya te dije todo, te trato de educar, pero yo me lavo las manos, no puedes volver a caer en este problema que es la diabetes mal controlada, porque es bastante sencillo, realmente. Correcto. Una vez que uno brinda la educación, da las clases, o sea, ya el resto es del paciente que tiene que cumplirlo. Apoyar. Muy bien, entonces podemos concluir que la recuperación de un paciente después del coma diabético, ¿verdad? Incluye, como dicen los muchachos ahora, un reseteo completo de la enfermedad, o sea, que haga conciencia a la persona de que ha llegado a ese extremo por no haber tenido cuidado en el manejo de su diabetes. Entonces se le hace ese famoso reseteo. Así tienes que comer, así tienes que hacer actividad física, tienes que cuidar tus órganos, vamos a mandarte con los especialistas, tienes que aprender a tomar bien tus medicinas, o sea, ese reseteo famoso lo que yo tomo, doctor Manrique, de esta conversación, ¿verdad? Es un reseteo lo que ese paciente tiene que hacer. Pero ¿sabes qué? Pero no es un reseteo solamente para él, es para toda la familia. Para la familia. Porque ¿sabes qué? Detrás de un diabético hay más diabéticos. Y esto es algo interesante porque se exponen. Y acuérdate, hay un detalle, la diabetes es la punta del iceberg, porque abajo están los pacientes con sobrepeso, obesidad, factores de riesgo que van a hacer diabetes pronto. Y no hay que olvidar que pueden debutar como un coma diabético. Muchas veces debutan con un coma diabético. Entonces, es una reflexión para toda la familia. Nadie quiere tener un paciente con coma diabético y tampoco con un pie amputado. Y eso es interesante porque observas que hay que hacer labor social en toda la familia. Y creo que esa es la reflexión. Y también en nosotros los médicos endocrinólogos. Y hay una cosa importante. Como médico endocrinólogo, el que ve más pacientes con diabetes son los médicos generales y los médicos de nivel primario. Yo creo que tenemos que acotar ahí. Porque ellos son los que son el primer contacto con estos pacientes que son muy frecuentes. Te cuento que hay 2 millones de diabéticos en el Perú. O sea, somos 300 endocrinólogos. No vamos a verlos a todos. Exacto. Siempre decimos eso aquí en Espacio Vital, que el médico primario, el médico de medicina general, debe estar bien preparado. Lamentablemente, doctor Manrique, también sabemos la realidad que hay universidades que están graduando estudiantes de medicina. 70% de ellos no pasan ni siquiera el examen nacional de medicina. De acuerdo. Necesitamos también un reseteo de la educación médica en nuestro país. Doctor Manrique, muchísimas gracias de verdad por haber estado con nosotros en el programa. Quiero solamente, hoy día es cumpleaños de mi hija y estoy aquí con ustedes, Marvé Victoria, mandarle un saludo. Hija, un feliz cumpleaños. Y a ti nada más, gusto siempre colaborar con ustedes todos estos temas muy importantes. Gracias, doctor Manrique. Y también hacemos extensivo el saludo a su hijita y decirle que tiene un papá que tiene un compromiso con la sociedad. En el día del cumpleaños de su hija, está sentado en RPP educando a la comunidad. Gracias, doctor Manrique, muy agradecido por eso. Vamos a escuchar los titulares de la media hora en la voz de Fiorella Martínez. Vamos a ver qué es lo que nos tiene que contar y regresamos ya con todo el resto del programa para ustedes. 212-4100, 212-7165, 0813-14-0, 942-591-532. ¿Listos? Regresamos.